Sufismo, Grupo 1: Andrea Chinchilla, Eliseth Alvarado, Melissa Álvarez, Elsa Pérez. Hola, mi nombre es Elsa Pérez y yo voy a hablarles acerca de los orígenes del sufismo. El tema de los orígenes del sufismo islámico es un tema muy discutido entre los estudiosos actuales, orientales u occidentales, y entre los grandes orientalistas de los siglos XIX y XX. Mientras algunos defienden la hipótesis de la dependencia de esta corriente religiosa, buscando sus orígenes fuera del Islam, otros lo consideran como un auténtico producto de la cultura árabe y de su interacción con el Corán y su lengua. Abu Hamid al-Ghazali, la gran influencia de este maestro logró que finalmente muchos teólogos aceptaran el sufismo como parte del Islam formal. Uno de los pocos pensadores musulmanes que ejerció un profundo efecto en el pensamiento cristiano posterior. Nació en un pequeño pueblo de Tus, en Irán. Su padre murió cuando era joven y tanto él como su hermano fueron criados por un maestro sufí. A los 34 años había llegado al pináculo del mundo intelectual islámico y a los 39 había escrito 70 obras. Dejó sus poesías y se convirtió en de Virche. Enseñó a sustituir el dogma con la práctica, la piedad con el análisis personal y la creencia con el constante examen de las circunstancias de la vida diaria. Conocimiento en el sufismo. En el sufismo la sabiduría se divide en dos categorías, perjudicial y útil. La primera distrae o retarda el conocimiento del yo interno, y la segunda, que es la sabiduría útil, promueve el conocimiento personal. En la sabiduría perjudicial, la lógica es limitada, la filosofía no considera circunstancias reales y es limitada, y el conocimiento académico es una postura vana. La sabiduría útil es vista como conocimiento directo, conocimiento de la realidad. Aniquilación y retorno. Los sufís describen dos estados avanzados de conciencia. Aniquilación, el cual llaman fana, la identidad personal se funde con la realidad entera. En tal circunstancia no hay barrera entre el self y Dios. Es la desintegración del estrecho concepto del self social y las limitaciones del intelecto. El retorno o persistencia, llamado también vaca, uno es parte del mundo, pero no se interesa en la posición ni en las recompensas. Es como la reintegración del self universal o la activación de la totalidad de uno. Mi nombre es Andrea Chinchilla y yo les hablaré sobre lo que son los obstáculos para el crecimiento de la teoría del sufismo. Según el sufismo, los principales obstáculos del crecimiento son la falta de atención y el self interior o naf, fuente de todos los rasgos negativos de la persona, orgullo, avaricia, ira e hipocresía. Uno de los principales objetivos del sufismo es convertir el naf en cualidades positivas. Si estas son demasiado fuertes, el individuo no logrará la práctica del sufismo. Uno de esos obstáculos es la falta de atención, descuido y olvido. Esto constituye el origen de todas las demás debilidades humanas y de su psicopatología. Otro de esos obstáculos es intrínseca a la estructura personal. Hay una tendencia a perder de vista el origen divino de la persona. Cuando se recuerda, se empieza a olvidar. Otro de los obstáculos es que todos estamos hipnotizados desde la niñez. El corolario es que no percibimos a nuestro verdadero ser ni al mundo que nos rodea como son, pero estamos persuadidos de que sí lo hacemos. Otro de estos obstáculos es la incapacidad. Si el alumno no puede aprovechar el aprendizaje, será como verter agua en la arena. El naf es el yo o personalidad inferior y se compone de impulsos para satisfacer los deseos.
Dominan la razón o capacidad de juicio y se le define como fuerzas de la naturaleza personal, a las que hay que poner bajo control. Impide que uno se active totalmente. Es un proceso vivo, no una estructura estática de la psique. Es un producto de la conciencia centrada en sí mismo, en el yo, y se puede controlar. NAF dominante. Busca dominar a la persona para controlar sus pensamientos y acciones. El individuo muestra un egoísmo desenfrenado y ningún sentido de moralidad o compasión. Adicción a lo negativo. NAF acusador. El individuo aún está dominado por impulsos y deseos, pero en ocasiones se arrepiente y trata de seguir otros impulsos superiores. Lucha interna representada en el Zen super yo. NAF inspirado. Personalidad mana descrita por Jung. El individuo siente un genuino placer en la oración, la meditación y otras actividades espirituales. Y por último, NAF satisfecho. Terminan los deseos y los apegos, ahora gratitud y confianza. Ahora les hablaré sobre las 4 etapas del sufismo. Ibn Arabi escribió que hay 4 etapas de práctica y comprensión del sufismo. La primera etapa es la de Sharia. Constituye el fundamento de las otras 3. Consiste en las enseñanzas sobre la moralidad y ética que se hallan en toda religión y sirve como guía para vivir de manera apropiada en este mundo. La segunda etapa es la de Tárika, que consiste en la práctica del sufismo. Es la ruta no marcada en el desierto que siguen los beduinos en un oasis otro. Esta etapa se relaciona con el ejercicio interno del sufismo y sirve para hacer y depurar el interior de la persona. La tercera etapa es la de Hakika o de la verdad. Consiste en la comprensión personal de los significados internos de las prácticas y la guía que se hallaron en las etapas de Sharia y Tarika. La persona que carezca de dicho entendimiento está destinada a caminar a ciegas, imitar mecánicamente a los que saben. Aquellas que han alcanzado la etapa de Hakika, todo ejercicio es imitación. La cuarta etapa y última es la de Marifa P. Genosis. Es una etapa profunda de sabiduría interna, los profetas y los grandes sabios y santos. Esta etapa garantiza los derechos individuales y las relaciones éticas entre la gente. En esta etapa, lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. El sufismo es considerado por algunos foros intelectuales y de vanguardia más como una escuela de pensamiento que como una religión. Se adjudica cierto aire progresista en comparación con los planteamientos fundamentalistas que otros grupos islámicos, de triste actualidad, hoy en día, adjudicándole un corpus teórico que por un lado se acerca a la mentalidad cristiana y por otro tiene ciertas similitudes conceptuales con la psicología actual. La palabra sufi significa literalmente de lana y, por extensión, el que viste de lana. Y sin duda, el vestido de lana ya estaba asociado a la espiritualidad en tiempos preislámicos. El Corán. Los sufíes hablan de tratar de ahogarse, istigrar, en los versículos del Corán, que según es una de las más fundamentales doctrinas del Islam, son la palabra increada de Dios. Lo que buscan es emplear otro término sufí a la extinción, o el faná, de lo creado en lo increado, de lo temporal en lo eterno, de lo finito en lo infinito. Y para algunos sufíes, la recitación del Corán ha constituido durante toda su vida el principal medio de concentración en Dios, lo que es la esencia misma de todo camino espiritual.
Mi nombre es Melissa Álvarez y yo les estaría hablando del objetivo del sufismo y un poco más acerca de ciertos aspectos muy importantes acerca de esta teoría oriental y con relación también a la psicología, que está muy interesante este tema que nos ha interesado mucho y hemos querido compartirlo también en la presentación. El objetivo final del sufismo es la santidad y todo arte sagrado en el verdadero y pleno sentido del término. Es como una cristalización de la santidad. De la misma forma que el santo es como una encarnación de algún monumento sagrado, siendo tanto uno como otras manifestaciones de la perfección divina. Según la doctrina islámica, la perfección es la síntesis de las cualidades de majestad y belleza, y el sufismo, como han expresado numerosos sufíes, es un revestimiento de estas cualidades divinas, lo que implica que el alma se despoja de las limitaciones del hombre caído, de los hábitos y de los prejuicios que habían llegado a constituirse en una segunda naturaleza y se cubre con las características de la naturaleza primordial del hombre, hecho a imagen de Dios. Por eso el rito de la iniciación en algunas órdenes sufíes toma efectivamente la forma de una investidura. Ahora bien, existe un detalle muy interesante y es acerca de cómo el sufismo puede tener similitudes con la psicología. Tanto la psicología como el sufismo sostienen que la mayoría de los actos y comportamientos de los seres humanos vienen determinados por el inconsciente. Y ahora nosotros nos podríamos remontar a teorías del psicoanálisis, ¿verdad? El padre del psicoanálisis. Podemos recordar, podemos hacer mención e identificar ciertas características o ciertos temas de interés en esta doctrina, que las hay en teorías que ya hemos podido apreciar con anterioridad. Claro está, existen ciertas diferencias. Mientras el sufismo entiende que el ego, el yo dominante o naf, am, es intrínsecamente erróneo, perverso o malo, por lo que se deberá curar, cambiar a toda costa. Para la psicología, sea cual sea la tendencia, el ego como conciencia de uno mismo resultante de las representaciones y relaciones simbólicas unidas a una entidad sexual y generacional es nuestro mejor aliado en cuanto a la inserción del individuo en su entorno. Esto ya lo podemos relacionar. Por su parte, el sufismo reconoce que en el ego la capacidad del individuo de reconocerse a sí mismo, en consecuencia, la capacidad de podernos objetivar, de vernos como objetos. Esta capacidad implica una dualidad, ya que si existe un yo, debe existir un otro. El individuo y el mundo componen dos entidades intrínsecamente distintas, pero si desde el punto de vista sufí la tendencia es a buscar la unidad con la divinidad para alcanzar la perfección, este ego individualista resulta un gran impedimento en el camino espiritual del ser humano.